En este capítulo 23 vamos a tocar solo los primeros 6 versículos, ¿no? Y le hemos titulado, pues, Enfrentando la muerte de un ser querido. ¿Quiénes han experimentado el fallecimiento de un ser querido? ¿Quiénes? ¿Cuántos? Todos, creo que en algún momento, ¿verdad? Y pues este capítulo 23 nos enseña de esto, en los capítulos 23 del 1 al 20. Hoy vamos a ver la primera parte en donde solamente vamos a tocar los primeros 6 versículos, ¿no? Y vamos a leerlos en este capítulo 23 de Génesis. Y las Escrituras nos dicen: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino a Abraham a hacer duelo por Sara y llorarla. Y se levantó Abraham delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Amén. Bien, entonces aquí ya nos encontramos en un pasaje, en el capítulo 22, pues vimos de que Abraham estaba, Dios lo probó, pues pidiéndole el sacrificio de su hijo, el único, ¿no? A quien amaba, ¿no? Y hemos visto las enseñanzas ahí. Pero hoy también ahora vemos otro pasaje muy triste en la vida de Abraham, y es cuando Sara, pues su esposa, fallece. Y esto lo describe muy bien los versículos 1 y 2. ¿No? Sara murió, pues, como dice, a los 127 años. En ese tiempo, pues, se vivía, o tenían larga vida, vivían más de los 100 años, ¿no? Y también menciona que ella murió en Kiriat Arba, ¿no? ¿Qué era esta ciudad de Kiriat Arba, ¿no? Y este es el nombre anterior de lo que era Hebrón, ¿no? El monte Hebrón. Kiriat Arba, ¿no? También conocida como ciudad de 4. Esta ciudad fue llamada así en alusión a los 4 gigantes que hubo. Estos 4 gigantes era Ahimán, era Sheisai, Tamai, y el padre de ellos, que sumado, pues, a sus 3 hijos hacían 4. Según el historiador o comentarista de la Biblia, Rashi, Kiriat Arba puede significar tanto de la ciudad como que el gigante, como dijimos, que tuvo 3 hijos ahí. El gigante era Anak, ¿no? No sé si se acordarán cuando el pueblo de Israel va y visita, pues, la tierra prometida, y dice: hemos encontrado gigantes, ¿no? Los descendientes de Anak, ¿no? Se estaba refiriendo a esos gigantes. Y los 4 de sus hijos, que eran Ahiman, Jeshía y Talmi, ¿no? Entonces, en alusión a ellos, pues, se le colocó este nombre. Y esto estaba, como dijimos, en la tierra de Canaán. Estos datos son muy improbables.
estos datos son importantes para poder a lo que vamos a conocer o lo que vamos a predicar más adelante. Después la Biblia nos dice que Abraham vino a hacer duelo por la muerte de Sara, ¿no? Y esta expresión sugiere pues que no estuvo presente Abraham en el momento en que Sara exhaló su último suspiro, ¿no? Algunos comentaristas pues pueden estar diciendo de que de repente estaba haciendo o estaba de viaje en Berseba, otros que quizás estuvo haciendo algunos negocios porque era un hombre de muchos recursos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que lo que estuviera haciendo, Abraham lo dejó inmediatamente para ir a donde Sara. Pero lo más probable es que Abraham se encontraba fuera de la tienda de Sara, ¿no? Abraham, ahí es donde ella fallece y le informan, y él inmediatamente dejó todo lo que tenía que hacer y va a ver a su esposa, ¿no? Entonces vamos a recordar un poquito para entender a Abraham. Vamos a recordar a Sara, ¿no? Sara y Abraham disfrutaron pues un matrimonio largo, aproximadamente 112 años de matrimonio. ¿Cuántos aquí quisieran vivir esos 112 años de matrimonio? ¿No? Alguno dice suficiente con 5, ¿no? ¿No? Pero eran 112 años que estuvieron juntos esta pareja, ¿no? Cuando comenzamos a ver, a revisar las escrituras, nos damos cuenta pues que aproximadamente a los 50 años de casados, empezaron ahí recién su trayectoria de fe. Ahí cuando ya tenían 50 años de casados, ¿no? Y Abraham tendría pues en ese momento, suponiendo que se hayan casado a los 20, habría tenido ya 75 años, ¿no? Y ahí es donde Abraham recibe la visita del Dios creador, ¿no? O sea, todos nos acordamos de este pasaje, y esto está en Génesis 12, del 1 al 13, y le dice Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tremendo mensaje del Señor, tremenda promesa que le da a Abraham. Pero para poder entender mejor en el cuadro en el que Dios le da esta promesa a Abraham, que se encontraba en Ur de los Calderos, ¿no? Porque de ahí fue llamado. Vamos a parafrasear un poquito este llamamiento, ¿no? Es como que Dios le estaba diciendo a Abraham: sabes, Abraham, yo te he escogido para que llegues a ser un modelo de fe. Ya basta de ídolos. Quiero que camines conmigo. Quiero que camines conmigo. Y además, ¿no?, de esa relación que tú tengas conmigo y la relación que tengas tus descendientes que tengan conmigo, pues redimiré al mundo de pecado y de mal. Eso es lo que prácticamente o que Dios le dijo a Abraham, parafraseando. Pero ¿cuál fue la actitud de Sara? Sara pues se identifica plenamente con Abraham, porque los dos son uno, ¿verdad? Y Sara sigue el llamado de su esposo.
Entonces ella también dejó su hogar, su familia, todos sus parientes, sus amigos, todo su mundo, ¿no?, en el que se desenvolvía, y ella decide salir. Y viajó y sufrió las inclemencias de un viaje cuyo destino aún no estaba determinado. Ella no sabía dónde iba, pero ella confiaba en que las instrucciones que Dios le dio fueron a Abraham, y ella se identifica y va. Se mantuvo firme en seguir a Dios y también en creer las promesas de Dios. Más adelante, Dios le cambia el nombre de Sarai a Sara, ¿no? Entonces, como que le dice, ahora eres mi princesa, ¿no? Porque Sara significa princesa de Dios. Se cumple la promesa y Sara pues disfruta 37 años de la promesa del nacimiento de su hijo Isaac, porque cuando ella fallece, Isaac tendría 37 años. O sea, 37 años que disfrutó con su esposo, ¿no?, la bendición de tener un hijo, junto con su esposo. Estaba ahora también en el lugar que Dios le había prometido, en el lugar de la promesa, ¿no? Eso es lo que Sara había hecho, es lo que Sara pues había vivido con Abraham. Sara evidentemente era una mujer creyente y ahora se encuentra muerta, le alcanzó la muerte. Pero ella murió siendo una verdadera seguidora de Jehová. Hoy sin duda pues Sara es la madre de muchas mujeres fieles, así como Abraham sería pues el padre de muchos hombres fieles. Abraham tuvo muchos motivos para sentir su pesar por la compañera de su vida, la esposa, la madre del hijo, esa mujer que puso en peligro pues su integridad física y moral para salvaguardar la vida de su esposo, ¿no? Había muchas cosas que Abraham recordaría pues viendo a Sara muerta. Abraham amaba a Sara por su compromiso. Abraham amaba a Sara por su fidelidad y además porque ella fue el instrumento que Dios utilizó para que nazca el hijo de la promesa. Y ahora estaba muerta, ¿no? Y esto pues nos hace reflexionar y nos hace ver, de repente te encuentras pasando el mejor momento de tu vida, ¿no? Y de pronto la muerte nos visita, ¿no?, a través de un familiar. Y es que el dolor, el sufrimiento y el sentimiento de pérdida de alguno de nuestros seres queridos, tarde o temprano, siempre va a llegar a nuestra vida. ¿No es cierto? Tarde o temprano. Y debemos encontrar la manera sana y normal de expresar nuestros sentimientos. Abraham y Sara vivieron pues cómodamente juntos durante muchos años. Felices estaban. Pero la muerte separa a aquellos a quienes ninguna cosa los puede separar. Nada los pudo separar a ellos. Lo único que los pudo separar es la muerte.
La muerte nos separa siempre, nos separa de algo, ¿no? Nos separa de nuestros seres queridos. La muerte nos separa de algo que nosotros, por ejemplo, no quisiéramos ni separarnos, por ejemplo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, pero el único modo de hacerlo es cuando la muerte nos visita. Y obviamente los justos no estamos exentos pues al golpe de la muerte. O hay alguno que esté aquí, que no haya experimentado ello, ¿verdad? Todos en algún momento. Vamos a ver un poco las dos reacciones de Abraham que experimenta. Él dice, vino a hacer duelo por Sara y fue a llorarla. ¿No? Esto nos dice en el verso 2. El duelo, la palabra duelo, nos habla de dolor, nos habla de amargura, nos habla de tristeza. Abraham, con la muerte de Sara, se encontraba solo. Y es que el dolor o el duelo nos prepara para enfrentar la vida sin ese familiar que falleció. Ese es el propósito del duelo. Cuando revisamos el libro de Éxodo, vemos ya en los últimos capítulos que Moisés fallece, ¿no? Dios le dice, ok, no vas a entrar a la tierra prometida. Ese día él murió, pero antes ungió ¿a quién? A Josué, ¿no? A Josué. Pero la Biblia dice que el pueblo de Israel guardó 30 días de duelo por Moisés. Pasados esos 30 días, pues ellos tenían que cruzar la tierra prometida. El encargado de ello iba a ser Josué, ¿no? Tenía que seguir, tenía que continuar la vida. Y por eso es que le dice Dios le dice a Josué en el capítulo 1, en los versos 7 en adelante, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. La vida continúa. Tienes que seguir adelante. Hay muchas bendiciones por conquistar. La tierra prometida, hay que conquistarla. El duelo te prepara para eso. El familiar que murió, pues no puede impedir que la vida continúe. Y Dios va a seguir bendiciéndote, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente para enfrentar la vida, pues con la ayuda de Dios, porque nosotros dependemos de Dios, no de las personas. Esa es la diferencia. ¿Amén? ¿Lo tenemos claro? Ok. Esta es la primera vez en el libro de Génesis que habla de que un hombre llora, ¿no? Abraham no había llorado cuando dejó Ur de los calderos. Abraham no había llorado cuando Arlot lo hicieron preso. La Biblia también nos dice de que lloró cuando estaba sacrificando a Isaac, pero sí nos dice que lloró cuando Sara murió. Hay quienes dicen que los hombres no deben llorar, ¿no? Pero cuando vemos esto y revisamos las Escrituras, por ejemplo, vemos que Jesús lloró. Vemos que también los ciudadanos de Éfeso, pues lo agarraron a Pablo y del cuello se colgaban y lloraban porque ya no lo iban a volver a ver,
¿no? También vemos que cuando Pedro niega a Jesús, dice que lloró amargamente, ¿no? Entonces, aquellos que nos dicen esto, pues están totalmente equivocados. E incluso hay unos que dicen, ¿saben qué? Los cristianos no deben llorar por la muerte de un familiar porque estarían evidenciando poca fe. Eso también, no sé si han escuchado eso, ¿no? O de repente, pues cuando un familiar fallece, pues te dan consuelos con un frío, pues, estoicismo, o sea, te dicen, ¿sabes qué? Aleja todas esas cosas de tus sentimientos, que no dañe tu alma, ¿no? Y sigue para adelante. Eso es lo que nos dicen. Te dice, pues actúa con sabiduría, deja lo que te va a hacer daño y sigue para adelante. Formas equivocadas de ver. Las acciones de Abraham nos enseñan realmente cómo la verdadera espiritualidad no está reñida, o sea, no está separada, no está desvinculada de los sentimientos naturales que el hombre tiene, ¿no? Sin embargo, se opone al pecado y lo combate. Pero la fe no está separada, no está desvinculada de estos sentimientos naturales que el hombre posee. Yo me acuerdo mucho cuando falleció mi suegra. Cuando falleció mi suegra, mi esposa estaba destrozada, tenía mucha vinculación con su mamá. Hablaban mucho por teléfono. Ella sintió mucho el hecho también de venirnos aquí a Lima. Y ella, y más aún el modo como falleció, porque ella fue a Arequipa, visitó a su mamá, estuvo el fin de semana con ellas, estuvieron conversando, y ellos el día en la madrugada toman el primer vuelo a las 5 de la mañana para el lunes llegan aquí y a las media hora nos llaman por teléfono y parece que de repente de la pena, de muchas cosas, mi suegra falleció de un ataque al corazón, ¿no? De un infarto. Entonces la noticia impactó horas antes, había estado con ella y obviamente pues estaba destrozada. Fuimos allá y hubieron muchas llamadas, mucha gente que le llamaban, fuerza, adelante, que esté con el Señor, etcétera, etcétera. Pero hubo una llamada de un pastor y le dijo, llora todo lo que puedas, grita todo lo que quieras, desahógate, saca tus emociones y eso te va a ayudar. Y esa es una gran verdad. La verdadera espiritualidad nos enseña eso. La fe no está desvinculada de nuestras emociones. Nuestras emociones se tienen que sujetar al gobierno del Espíritu Santo. Pero hay momentos en que verdaderamente pues necesitamos expresar libremente nuestras emociones. Si no expresamos nuestro pesar y dolor personal por las vías adecuadas, podemos caer fácilmente en adicciones o dependencias para tratar de esconder los sufrimientos. Si expresamos nuestros sentimientos con tristeza constructivamente, ellos no nos harán daño. Abraham lloró
Abraham lloró. La fe, como dijimos, no nos hace inhumanos o desnaturalizados, sino que purifica y ennoblece todas nuestras emociones. Las lágrimas son un alivio para el dolor que sentimos. Las lágrimas, pues, ayudan a sanar nuestros corazones deshechos. Las lágrimas muestran nuestro amor, nuestro cariño y nuestra estima por el ser querido. En este año, en el mes de febrero, también pues visitó la muerte a mi familia y falleció mi madre. En diciembre me dieron la noticia de lo que tenía una enfermedad, tenía un cáncer, y bueno, nos pusimos nerviosos en este asunto, queríamos hacer muchas cosas, pero conversamos con el médico y el médico pues muy fríamente nos dijo 30 días. Yo me quedé helado. Generalmente uno esperaba pues 6 meses, un año y medio, 2 años. 30 días. Bueno, no duró los 30, duró 60 o 45 creo, y falleció. 60 días. Y obviamente era mi madre, tenía mucha vinculación con ella. A pesar que Dios me dio la oportunidad de despedirme con ella, porque en todo ese mes, pues, estaba aquí y no estaba, ¿no? Porque cuando estaba aquí, mi mente estaba allá, y cuando estaba allá, mi mente estaba aquí, ¿no? Entonces viajaba, ¿no? 2 o 3 veces tuve que viajar durante la semana para atender a mi madre, regresar, estar aquí y después regresaba, ¿no? Estando en todo este lugar hasta que el día que ya iba a venir, Dios como que puso en mi corazón el hecho que ya no la iba a ver con vida. Ese día que yo venía en el vuelo a las 6 de la mañana, pues me levanté muy temprano, estaba orando desde las 2 de la mañana, y mi mamá se despierta sumamente consciente. La miro y le digo: mamá, ya es hora que partas. Hicimos una oración de entrega, estuvimos nuevamente conversando del Señor, y le dije: ya piensa en las cosas eternas. Ya no pienses en las cosas terrenas, y entrega tu espíritu al Señor. Lloramos, nos abrazamos y le dije: gracias por ser una buena madre. Y lloramos muchísimo. A las 4 de la mañana partí, y al día siguiente falleció a las 5 de la tarde, ya que me avisaron a las 6 o 7 de la noche, creo, ya no me acuerdo. Falleció y tuve que regresarme el domingo. Pero yo, un hombre de fe, creo que soy un hombre de fe, no podía dejar de llorar. Era mi madre, ¿verdad? ¿Me entienden? Y hay muchos que te dicen: no, que no tienes que llorar, que no tienes... No, era mi madre, yo tenía un vínculo con ella. Y además, las lágrimas son un testimonio, son un tributo a la importancia del ser querido. Entonces, ¿por qué siempre vemos las cosas por el lado legalista? Pensamos que si no lloramos somos más espirituales. Y aquí Abraham nos está enseñando
que la verdadera espiritualidad pues no está reñida no está reñida ni desvinculada con las emociones que cada uno de nosotros tiene. Pero, si bien es cierto hay una tristeza, ¿no? El creyente llora por la muerte de un ser querido, pero no como lo hacen las personas del mundo. Porque las personas del mundo lloran porque los que perdieron, los que fallecieron, no tienen esperanza. No tienen esperanza. Y a veces nos visita la muerte de un familiar y de repente tú estás aquí y lloras, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces de repente con esa persona que falleció tú te encontraste y no le predicaste el Evangelio? ¿De qué sirve que llores tú en ese momento si no tuviste misericordia con la persona cuando estuvo viva? Porque si tú hubieras tenido misericordia, le hubieras transmitido el Evangelio. Entonces tu llanto no sería como que ya no hay esperanza. Porque para un creyente, no, la muerte es un enemigo, pero es un enemigo que ha sido conquistado, ¿no? En primera de Corintios 15 nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la muerte fue conquistada cuando justamente Cristo resucitó entre los muertos, ¿no? Un cristiano, pues obviamente no minimiza la experiencia de la muerte, porque obviamente es un trauma desagradable. No queremos de repente pasar por ello, pero debemos tener en cuenta que Jesucristo conquistó la muerte mediante su muerte y su resurrección. En Juan 11, 25, 26 nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, esa es la confianza, esa es la esperanza. Podemos llorar porque de repente no vamos a estar al lado de esta persona, no vamos a estar al lado de nuestro ser querido, no vamos a estar al lado de la esposa, del esposo, de los hijos, del tío, de la madre, del padre, etcétera, etcétera. No vas a estar al lado, pero tú vas a tener la confianza, la seguridad que está en la presencia del Señor, ¿verdad? Porque para el creyente la muerte no es el medio por el cual nosotros encontramos la condenación eterna, sino es el medio por el cual nos encontramos con la presencia del Señor. Porque cuando nosotros fallecemos, cuando un creyente fallece, pues es el conducto para llegar a la presencia de Dios en la casa del Padre. En 1 de Corintios 15, 21, 23 nos dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido tiempo. Cristo las primicias, Cristo es el primero, luego los que son de Cristo en su segunda venida. Amén. Entonces esa es nuestra esperanza, ¿de acuerdo? Entonces los hombres y las mujeres de fe saben llorar, se desahogan emocionalmente.
Y llorar pues es un mecanismo psicológico de desahogo, pero no pensando pues que pues no hay esperanza, ¿no es cierto? Cuando un creyente fallece, pues vamos a llorar porque no estamos sintiendo su presencia, no vamos a poder compartir con él, pero obviamente hay la seguridad, la esperanza en nosotros de que Él resucitará, ¿no?, entre los muertos en la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, hay una cosa también que debes tomar en cuenta, que el que llora mucho, el que ríe mucho y el que ora mucho se mantiene mucho más joven. ¿Sabías eso o no? ¿Ah? Entonces, creo que ya puedes entender la razón por qué estás muy arrugado entonces hoy día, ¿no? Tratamos de evitar que nuestras emociones puedan fluir. Abraham compra el sepulcro, ¿no? Abraham en un momento no permitió que ser abrumado por el pesar y la pena por la muerte de su esposa. Él se levantó y se alejó de su esposa muerta y habló a los hijos de Ed. Él se alejó por sí solo. Nadie tuvo que ayudarlo. Se alejó ¿de quién? De su esposa muerta. Abraham, al lidiar con la muerte, él no se mostró aplastado. Él no se mostró derrotado, destruido, desmoralizado, condenado, confundido, devastado o desconcertado. Él actuó de una manera responsable. Cuando los visita la muerte, muchas veces pues es tan fuerte el dolor y te sumerge y caes en una depresión que te jala, porque depresión viene de depresus, que te jala hacia abajo, eso es lo que significa, ¿no? Y entonces no puedes salir, pero Abraham no, porque él sabía que obviamente su esposa había partido para encontrarse con Jehová, con el Dios que creía, con el Dios que le había hablado, ¿no? Entonces él actúa de una manera responsable, se aleja de la muerte, de su esposa muerta. Y esto ahorita lo vamos a tocar y lo vamos a entender. Vamos a ver la declaración de Abraham. Dice: ante los habitantes de la región, Abraham hace una doble declaración. Y él que dice: soy extranjero, les dice a los hijos de Ed, les dice: miren, yo soy extranjero y peregrino. En primer lugar, extranjero, o sea, Abraham sabía que no pertenecía a este lugar en el sentido de que no era uno de ellos. Abraham vivía en Palestina, pero no era de Palestina, ¿no? Él vivía en el mundo, pero no era del mundo. Su fe, sus creencias, sus valores, ¿no?, etcétera, etcétera, eran diferentes a los demás pobladores que lo rodeaban. Soy peregrino, también decía en hebreo Tohak, ¿no?, que era un residente permanente con derechos plenos. O sea, era un peregrino en la tierra por la voluntad de Dios. Vivió en carpas por elección propia, como una expresión de su fe, por el hecho de que carecía de propiedades. Estas declaraciones de Abraham: soy extranjero y peregrino. Y esto es lo que tiene que quedar grabado siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque estas palabras
de Abraham no fueron olvidadas por sus hijos. Se quedaron grabadas en el pensamiento de su pueblo. Todo el tiempo su pueblo sabía que eran peregrinos y extranjeros. Y esto lo plasma muy bien el autor de Hebreos, porque esto como que estas palabras lo convierte pues en la inscripción que domina sobre en el cementerio donde están los buenos y los grandes de la nación judía, en Hebreos 11:3. ¿Y qué dice en 11:3? En Hebreos 11:3, conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándole de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Para poder enfrentar la muerte también tenemos que entender de que somos extranjeros y peregrinos. Ahora la pregunta es, ¿por qué Abraham se mantuvo en esa firmeza de ser extranjero y peregrino por tantos años? ¿Verdad? Muchos años pasaron. Y sin embargo, se mantuvo firme en ese pensamiento. Porque aquí dice, somos extranjeros y somos peregrinos. ¡Amén! Sales una semana y te olvidas que eres extranjero y peregrino. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que motivó que Abraham se mantuviera firme? Porque los que dicen que son extranjeros y peregrinos y creen en su corazón, claramente dan a entender que ellos están buscando una patria, su verdadera patria, ¿no? Y eso está en Hebreos 11, en el verso 14. Abraham fue desarraigado de su tierra. Nunca pudo volver a echar raíces en ningún país. Su espíritu siempre estuvo alerta y anhelaba la ciudad de Dios. Él anhelaba la ciudad de Dios. No podía conformarse por menos. En lo que Dios le había prometido, era pues una promesa terrenal, pero él añoraba estar en la ciudad de Dios. Por eso es que decía, extranjero y peregrino soy. Entonces, esto nos invita a reflexionar nuestra actitud frente a la vida terrenal. ¿Verdad? ¿Cuántos decimos que nosotros creemos en nuestros ojos están fijados en los bienes celestiales? ¿Cuántos decimos eso? Amén, ¿no? Aleluya. Ok, decimos que anhelamos una ciudad celestial, pero nos cuidamos bien de asegurarnos una posición entre los ciudadanos de este mundo. Es cierto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué relación hay dentro de lo que tú estás declarando con lo que tú estás haciendo? E incluso también va mucho más allá. Y todos dicen que todo lo que tenemos o todo lo que nos ha dado lo consideramos como basura, recordando las palabras de Pablo. Pero ¿realmente es así? ¿O ponemos el mayor esfuerzo y entusiasmo y nos esforzamos por acumular tesoros terrenales, dejando a un lado las verdades eternas? ¿Cómo es que reaccionamos en esta vida? Por eso es que nos es difícil enfrentar la muerte. No reflexionamos, no vivimos las verdades eternas. Si nosotros tuviéramos claro en todo momento que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, nada, absolutamente nada, podría hacer desviar nuestros ojos de la ciudad celestial, de estar en la presencia de Dios. Pero somos seres humanos
y continuamente fallamos. ¿A cuánto les ha pasado eso? Es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil desviarse. Por esto, esta es la enseñanza en esto. Pablo nos dice esto. Podemos enfrentar la muerte si nosotros mismos decimos que somos errantes, somos extranjeros y peregrinos. Abraham les dice a los hijos de Het: dame propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta delante de mí. ¡Wow! ¿Qué es lo que estaba diciendo Abraham? Abraham pidió un lugar para poder sepultar a su difunta y separarla delante de él, ¿no? O sea, Abraham sabía que mientras Sara estuviera delante de él, prorrogaría su dolor, lo cual él deseaba evitar. Y hay muchos que pierden un familiar, y siempre ese familiar está delante de usted. Y eso le causa dolor, tristeza. Abraham sabía, ¿no?, que la muerte se convierte en algo desagradable para aquellos cuyos familiares o amigos eran el deseo de sus ojos. Y eso es lo que miraba Abraham en Sara. Eran sus ojos. Él amaba. Pero llega el momento que ella fallece y dice: ya no voy a mirar a Sara. ¿Estamos entendiendo? No es que la dejara de amar, sino que sabía que eso, el tenerla presente, le iba a causar mucho dolor. ¿Cuántas veces he tenido muchas consejerías en donde personas no pueden asimilar la muerte de un familiar? En donde incluso expresan y dicen: cuando falleció mi madre, media vida se me fue con ellos. Y no volví a ser la misma persona. Abraham sabía de que él iba a sufrir si todavía estaba delante de sus ojos Sara muerta. Tenía que enterrarla, tenía que sepultarla para que no haya más dolor en su corazón. ¿Cuál fue la respuesta de los hijos de Het? No, porque Abraham se presenta y les pide que les den un lugar de sepultura, y entonces ellos le manifiestan 3 cosas. ¿Y cuáles fueron? Óyenos, Señor nuestro. O sea, lo trataron con respeto, lo trataron con cortesía. Él era errante y extranjero, extranjero y peregrino, pero lo tratan con respeto. Es más, le dicen: tú eres príncipe de Dios entre nosotros. O sea, le reconocían su importancia. Y le dice: en lo mejor de nuestros sepulcros, sepulca a tu muerta. O sea, le ofrecen una propiedad especial. Esto nos induce a pensar mucho. El modo como el respeto, ¿no?, de los impíos hacia Abraham. Abraham se presenta como un extranjero y un peregrino. Se humilla. Y ellos le dicen: eres príncipe poderoso entre nosotros. Y aquí, ¿cuál es la enseñanza? El que se humilla será enaltecido.
Él no le dijo, mira, yo soy el Hijo de Dios, mira que mi Padre es Dios, que Él es mi amigo y que necesito y quiero que tú me lo des. No, porque no sé si han escuchado eso, Señor, cuando oran, dice, Señor, somos tus hijos, danos, ¿no? O sea, un modo tan diferente de orar cuando simplemente deberíamos decir, Señor, que se haga tu voluntad. Eso nos enseñó Cristo, ¿o no? Dios le promete a Abraham que iba a engrandecer su nombre. Y desde ahí comienza. Ya el nombre de Abraham era engrandecido. Se estaban cumpliendo las promesas de Abraham. Y Abraham siempre tuvo un buen y fuerte testimonio frente a sus vecinos. Y creo que esa es una cosa que nos tiene que hacer reflexionar. ¿Cuál es la reputación, cuál es el testimonio que puedas tener en tu familia? Si tu familia no te quiere escuchar, si tu familia te dice que eres un sabiondo, si tu familia no quiere oír cuando hablas, algo está en ti y tienes un problema de orgullo. Tu testimonio no es correcto. ¿Qué es lo que piensan tus amigos de la residencial donde vivas? ¿Cuál es el concepto que tienen de las personas con las que haces negocios? ¿Cuál es el testimonio que tienen, pues, tus familiares directos? Ese es el modo como estás enfrentando la vida. Y debemos saber escuchar. Cuando eso nos pasa, es Dios hablando a tu corazón, Dios hablando a tus oídos, y tu necedad, tu orgullo no te permite escuchar lo que Dios te está diciendo. Cambiemos de actitud. Hoy, en estos 6 versículos, hemos hablado cosas profundas de cómo enfrentar la muerte de un familiar. Y estoy seguro que muchas de ellas de repente han podido ordenar tus ideas. Ordenar de lo que es tu fe, lo que son tus emociones. Entendemos mal las Escrituras y enseñamos mal. La muerte nos visita en cualquier momento. Podemos llorar, no significa falta de fe. Es un familiar que no lo vas a ver, pero tu llanto pues será diferente, porque si es una persona creyente la que falleció, simplemente tú no vas a llorar como llora la gente del mundo, sino porque esa persona partió a la presencia de Dios. Estarás triste, estarás doloroso porque no está a tu lado, pero estará presente, estará con Dios. Es importante que sepultes a tu muerta, a la que falleció. Que la sepultes, porque si tú la tienes delante de ti, la tienes siempre presente en tu corazón o en tus acciones, más sufrimiento te causará. Podemos enfrentar la muerte mejor si lo tenemos muy claro, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Seamos de buen testimonio.